huelga en la enseñanza primaria y secundaria en las enseñanzas no universitarias en Madrid. Cuéntanos un poco de qué se trata y luego ya vamos a... Sí. Adelante. Hay 2 jornadas de huelga convocadas, en este caso ya por todos los sindicatos. Se han hecho 3 anteriormente por parte de algunos de ellos, para los días 8 y 21 de mayo. Son 2 huelgas convocadas precisamente porque en este momento los docentes de la enseñanza pública madrileña, porque es la primaria y la secundaria, y la formación profesional, pero la pública, es decir, no la privada ni la concertada. Los docentes de la enseñanza pública madrileña en estos momentos tenemos, no se ha revertido en ningún momento los recortes que se hicieron en el año 2012. Mientras en el resto de comunidades autónomas del Estado español se han ido revirtiendo esos recortes, aquí continuamos con las 20 o más horas lectivas a la semana. También tendremos que hacer esa diferenciación para que nos entiendan los oyentes. Horas lectivas son horas de impartición directa de clases, es decir, no es que estemos solo 20 horas de trabajo, tengamos solo 20 horas de trabajo, sino que esas 20 horas se refieren a horas directas de clase por un grupo de alumnos. Tenemos las 20 o más horas lectivas, tenemos una situación en que las remuneraciones de los docentes madrileños, de los y las docentes madrileños, son también de las más bajas de toda España, son mucho más altas en Andalucía, son mucho más altas en el País Vasco, son más altas en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo presente. Y donde además se ha ido desplegando toda una serie de dinámicas de gestión de la fuerza de trabajo, concretamente de gestión de los docentes, que han implicado pues toda una serie de cosas. Un aumento enorme de la burocratización de los centros, lo que implica también un trabajo burocrático enorme para los docentes, que presupone, por lo tanto, que se abandonen otro tipo de actividades como preparación de clases, como atención directa a los alumnos, etcétera, etcétera. Nos han inundado con toda una serie de cosas relativas a pues, documentos que hay que firmar, dinámicas de formación en digitalización, etcétera, que también son muy discutibles. Los podríamos discutir luego un poco más detenidamente, cómo se ha llevado a cabo todo el tema de la introducción de la digitalización al socaire de los fondos europeos en el marco de la educación pública madrileña, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una situación donde lo que se está haciendo básicamente, y esto habría que repetirlo una y mil veces, es dejar que se degrade la enseñanza pública de tal manera que pues, las familias, sobre todo de clase media, lleven a sus hijos a la enseñanza concertada o a la enseñanza privada, fundamentalmente a la concertada. Porque otra de las cosas que se está permitiendo desde la Consejería de Educación en Madrid es precisamente que los centros concertados sigan cobrando de manera directa o indirecta a las familias y, por lo tanto, manteniendo, por tanto, lejos de sus centros, de la posibilidad de estudiar en sus centros a los sectores más vulnerables y a los sectores más tocados económicamente de la Comunidad de Madrid, lo cual implica que estos sectores a su vez se concentren en los centros públicos y que por lo tanto en los centros públicos se produzca una degradación añadida. Bueno, pues todo esto lo podemos meter en una coctelera y lo que nos da es una situación de gigantesca descomposición de la educación pública madrileña en la que hay un enfado cada vez más creciente por parte de los docentes. La Comunidad de Madrid había planteado en la negociación recuperar las 18 horas lectivas muy recientemente, de una manera progresiva, pasando a las 19 el año que viene y a las 18 la siguiente. No había dicho nada de primaria, lo cual dejaba fuera a los maestros de esta etapa educativa, y tampoco había dicho nada de las enseñanzas especiales. En todo caso, ha retirado esa oferta. Hay que tenerlo presente también. Es decir, no solo al ver la anterior huelga de 3 días convocada por algunos de los sindicatos, ha retirado esa oferta y nos encontramos entonces con que hay un absoluto desprecio también a la mesa de negociación, a los sindicatos que forman parte de tal mesa y un absoluto desprecio también a las plantillas docentes. Lo que tenemos es una situación de degradación creciente de la enseñanza pública en Madrid. Lo que tenemos es una situación de enfado creciente de los docentes, que además se encuentran en una situación en la que no se sabe muy bien qué va a pasar con el personal interino. Tampoco sabemos si va a procederse realmente a cumplir la sentencia europea que decía claramente que ese personal tiene que quedarse, que los que están se tienen que quedar. Y por otra parte, tampoco sabemos hasta qué punto esto puede acabar derivando pues, en una dinámica creciente, sostenida, en la que lo que se busca es básicamente eso, derivar al alumnado
que puede permitirse un mínimo gasto a los centros concertados y privados. Y por lo tanto dejar los centros públicos, obviamente, para los sectores más vulnerables exclusivamente. Una especie de lugares donde se acumule lo que ellos consideran que no quieren atender. Pedro, adelante, cuéntanos un poco lo que piensas de esta huelga en concreto, pero también me gustaría que nos hablaras un poco del papel del sindicalismo hoy día en estos momentos en que cada vez la situación del reparto de renta entre beneficio empresarial y trabajo, o entre capital y trabajo, es cada vez más desfavorable al trabajo. Adelante. Bueno, sobre esta movilización de las enseñanzas primarias y medias en Madrid, pues yo lo que tengo que decir es que hay motivos muy fundados para la protesta, pero también hay motivos muy fundados para ver cuál va a ser la respuesta por parte de las autoridades educativas en Madrid. Negarse en banda a ceder, aprovechando un viento de la historia que parece que sopla a su favor, sobre todo porque la legislación marco educativa en España es la que permite este tipo de derivas, ¿no? O sea, si hay privatizaciones encubiertas de lo público y gestión privada de lo público en sanidad, pues también lo hay en educación, ¿no? Y además aquí lo que hay es hay una ideología a la que considera que la educación pública es un peligro y que tiene que ser destruida, así literalmente. Entonces estás negociando con gente que plantea eso. Entonces la única salida sería un cambio estructural, pero eso es complicado porque eso es un cambio político. Y claro, la manera de conseguir mayorías a veces en la lucha reivindicativa sindical es mediante propuestas muy concretas que permita sumar a mucha gente que tiene opiniones distintas y que vota cosas distintas. Y entonces, cuando la lucha deriva a lo gremial, cuando ya no es algo que responda a un planteamiento más estructural, sino que va de una medida concreta, muy concreta, un catálogo de medidas concretas, pero que están aisladas, que no hay una idea de fondo. Claro, como no existe un consenso de fondo tampoco en los educadores o en los profesores sobre cuál tiene que ser el modelo alternativo al que se impone, pues entonces es simplemente un modelo reactivo, lo cual está bien, que haya reacción, que haya lucha y que haya propuesta. Pero es necesario construir sobre eso. Es necesario construir sobre el rechazo a esto y construir una alternativa. Hay que construir una alternativa educativa. Yo veo fundamental el sindicalismo. El sindicalismo en la lucha del trabajo no es solo la lucha del trabajo, es la lucha por la sociedad. Una sociedad sin el trabajo no existe. Y la forma en la que las relaciones de producción que hay en el marco estructural del trabajo, de cómo el trabajo y la producción se lleva a cabo, el tipo de relaciones que hay en esos marcos, son fundamentales. O sea, para mí es un drama que el sindicalista esté aislado en su centro de trabajo. Es como es un drama por completo. Que el sindicalismo, al menos el sindicalismo que practican ciertos sindicatos, sea pues un sindicalismo de servicios. Yo te represento, me quedo, yo estoy ahí, tú estás y cuando me necesites vienes. No. O sea, todo trabajador debiera de tener una concepción acerca de cómo tiene que ser el trabajo para sí y también para los demás, colectiva. Es decir, el buen sindicalista es el que tiene una gran sección sindical detrás, una sección sindical compartida por mucha gente dentro del centro de trabajo. Entonces, si ese tejido sindical se extendiera, entonces podrían cambiar las cosas. El tejido sindical se extiende, pero claro, el tejido sindical, por ejemplo, en la privada, está o en manos de sindicatos amarillos
o está perseguidísima. Es una cosa muy difícil. Y la pública no es que esté mucho mejor. O sea, la pública tiene también graves problemas. O sea, la gente que está organizando esta lucha, esta protesta, estas reivindicaciones, pues tiene un mérito inmenso, porque en la pública hay muchos mecanismos también. No es que sea tampoco precisamente un espacio donde puedan florecer las ideas solidarias, fraternas y reivindicativas. La pública está siendo devorada por el cáncer del mercado y del mercantilismo y por la atomización social. La gente llega a trabajar a la pública con esas enfermedades ya incorporadas desde su formación, desde la más tierna infancia. O sea, el profesorado también es humano, también es parte de esta sociedad, y las dinámicas de aislamiento, atomización, etcétera, que sufrimos todos, también afectan a los profesores. Y luego está el factor del desánimo, el factor de cómo, de la duda y de la confusión acerca de cómo orientarnos en un terreno que no es fácil, ¿no? Y la gente intenta hacer su trabajo lo mejor posible en condiciones difíciles. Pero es que además de eso, a veces es necesario también la lucha colectiva y la lucha sindical. Por eso el temor a los sindicatos es tan fuerte prefieren comprarlos, prefieren destruirlos si no los pueden comprar. Y por eso por eso la solidaridad obrera es tan necesaria. Y yo creo que los obreros de la enseñanza están bueno, los que mantienen la lucha están haciendo una gran labor. Por cierto, ha fallecido hace unos días un director de cine francés que hizo una película titulada La clase, por el aula, ¿no? Donde hablaba de la necesidad de mirar lo que pasa en nuestras aulas hoy en día y la difícil situación de los profesores. Hay un gran cine francés social en ese sentido, ¿no? Tendría que haber algún glosista de estas luchas, ¿no? Yo, José Luis, te reconozco que desconozco la lucha que se está dando ahora en las aulas en Madrid. Lo que sí te puedo decir es que en la universidad donde estoy, el sindicalismo está, no voy a decir ausente, porque hay gente que lucha y se moja, ¿no? Pero entre el personal universitario la tasa de sindicación es muy baja y la tasa de desánimo reconozco que es muy alta también. La reconozco, ¿no? Porque yo mismo estoy desanimado al respecto, ¿no? Pero eso no significa que no reconozca la necesidad. Y sin lucha sindical no vamos a ninguna parte. Eso lo tengo clarísimo. Sí, lo cierto es que además en la enseñanza media y en primaria nos encontramos con ese mismo problema, es decir, la derrota histórica que representaron los recortes del año 2012 no ha sido revertida. La gente después pasó por una situación de hibernación sindical, por decirlo de otra manera, y de desánimo bastante alta. Se intentó un cierto movimiento en torno al tema de la pandemia, con los profesores especialmente sensibles y demás. Y ahora parece que hay un cierto despertar, pero ese despertar sigue siendo minoritario. Sigue siendo una cuestión de determinados sindicatos minoritarios, de determinadas asambleas en centros muy específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que has dado muy bien en una tecla que es importante, que es la de que no existe un modelo alternativo. Es decir, al fin y al cabo, el problema fundamental es que a los docentes madrileños, como yo creo que a los docentes de gran parte de nuestro país, se nos ha hurtado el debate pedagógico. Es decir, no se nos considera intelectuales en pedagogía, es decir, en gente que pueda pensar, discutir o debatir sobre el tema de la pedagogía, sobre las finalidades de la educación, sobre cómo tiene que estructurarse el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso ya no hablamos ni en las salas de profesores, ni en los cursos de formación que nos da la comunidad, ni en ninguna otra parte. Ni hay revistas ya pedagógicas que estén... que estén extendidas, que conformen una trama cultural alrededor de todo esto. Al fin y al cabo, todo eso se ha sustituido por una serie de cursos centrados sobre todo en cuestiones metodológicas
y técnicas, sobre todo tecnológicas. Se ha sustituido el debate pedagógico sobre hacia dónde tiene que ir la educación, cómo puede funcionar, en base a qué valores, en base a qué dinámicas, a qué estructuras de pensamiento, con qué relaciones con la filosofía y con la sociedad. Todo ese debate se ha sustituido también por la tecnología, por decirnos qué app podemos utilizar en este momento que nos pueda ser más adecuada para tener entretenidos a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es. Es que en realidad los nuevos predicadores de los nuevos modelos educativos, ¿quiénes son? Los ejecutivos de ventas de las empresas tecnológicas, los propagandistas de las sectas religiosas, los asesores al servicio de unos o de otros que están al servicio de la consejería de turno. Es decir, todos menos los docentes. Los docentes se les niega la consideración de intelectual y de intelectual colectivo para poder debatir el sentido de la educación en la sociedad contemporánea. Y eso es gravísimo. Y eso tiene que ver también con la muerte de la universidad en manos del mercantilismo. Es decir, vamos a ver, mira, yo recomiendo a todos los que nos oigan que lean el libro de Llopis, que fue director, Llopis, el que fue dirigente del Partido Socialista, que fue secretario general antes de Felipe González. Este hombre fue un cargo público importante durante la Segunda República. Fue director general de primera enseñanza en el gobierno de 1931, en el gobierno constituyente, ¿no? En la legislatura constituyente del 31. Y entonces fue nombrado director general de primera enseñanza. Él tiene un libro que se titula La revolución en la escuela. Por favor, leedlo. Es fundamental. Cómo organizaron ese debate, por ejemplo, creando las semanas pedagógicas, que permitieron por primera vez a que decenas de miles de profesores de primaria y de secundaria pudieran reunirse pues una vez al año, 2 veces al año, en las capitales de provincia, en torno a las escuelas normales, para participar, para formarse, para conocerse, para debatir, para estudiar posibilidades, alternativas, mejoras desde ellos mismos y luego proponerlas y aplicarlas en clase. La revolución en la escuela, de Llopis. El libro debiera de ser un libro que estuviera por todas partes, pero no lo está, no lo está. Sí, habrá alguna edición por ahí que se ha recuperado, pero está fuera del debate. Pero ya no hay un Llopis ahora, no hay un Llopis. ¿Quién demonios es el director general de primera enseñanza del gobierno de Madrid? ¿Sabe algo de esto? Sí sabe, tiene una opinión. Seguro que tiene una opinión. Pero no sé si su confesor se lo va a permitir expresar en público. No lo sé. Mirad, hay realmente muchísimo que hacer en esto. Hay que dar la batalla de las ideas. Y si la batalla de las ideas se pierde en la escuela, pues estamos apañados. Mira, antes estábamos hablando del tema del racismo. Un país que tiene un sistema educativo sin norte, como el nuestro, sin que acabemos de definir un modelo capaz de asegurar una sociedad democrática, plural y laica, sencillamente es un país que ante la llegada masiva de inmigrantes puede reventar, así, literalmente. Esto no es una afirmación racista. Lo que estoy diciendo es que el factor integrador y civilizador de la educación y de la educación con valores laicos y con valores democráticos y con valores universales es fundamental. Un país sin una educación con valores republicanos a lo que nos va a llevar es a un futuro que no va a ser ni democrático, ni integrador, ni respetuoso de las minorías, ni respetuoso de las mayorías, ni nada por el estilo. La opción civilizatoria pasa por una educación que integre, que establezca unos principios que tienen que ver... Bueno, por favor, esto ya lo escribió Condorcet hace muchísimos años. Es decir, por eso yo ingenuamente era de los que admiraba a Francia, porque Francia le había puesto el nombre de Condorcet a un portaaviones nuclear, ¿no? Pues resultó que el portaaviones nuclear francés era de risa,
Tampoco estaba muy claro que fuera nuclear y desde luego está completamente obsoleto. Pero Condorcet no está obsoleto, ni Jobbis tampoco. Un país moderno necesita una escuela que sea integradora, que forme en valores democráticos, que respete las conciencias. O sea, la escuela como el elemento marco que ayude a respetar la conciencia, la idea de libertad de conciencia como parte fundamental de la existencia de una sociedad democrática. Si no hay eso, todos esos criterios, Pedro, están ya ausentes de los currículos educativos de la Comunidad de Madrid. O sea, el norte único y exclusivo es la empleabilidad. La empleabilidad es la posibilidad de que tú tengas un empleo en el marco del sistema capitalista y en el marco del proceso de acumulación que hay en este país, que es muy específico, que es el marco del sistema de acumulación del turismo basado en determinadas actividades que no necesitan una gran cualificación. Necesitan básicamente una mano de obra extensiva. Entonces, en ese sentido, se construye la empleabilidad. Y la empleabilidad se convierte en norte de la educación. Que yo no digo que la educación no tenga que ser propedéutica y que no tenga que ser capaz de garantizar la empleabilidad de las personas que entran en el sistema educativo y que no tenga que haber una capacidad o una etapa específica de formación profesional. Pero lo cierto es que no puede ser el único criterio. Es decir, que la formación en todo lo que es la trama cultural de nuestra sociedad tiene que ser, es absolutamente necesaria. Es decir, la formación en aspectos filosóficos, humanos, culturales, etcétera, es absolutamente necesaria porque si no, no se construyen ciudadanos. Y no solo tenemos que construir trabajadores, tenemos que construir trabajadores que, como tú decías, estén abiertos a que la lucha por el trabajo sea algo más también, sea la lucha por la sociedad. Es que nos están pudriendo por abajo en cuanto a eso de la empleabilidad, que eso es para el vulgo. El vulgo tendrá que no vivir de subsidios, nos dicen, ¿no? Tendrán que trabajar y esas cosas. Entonces necesitan adaptarse a los empleos que se les ofrecen. Y entonces necesitan ser empleables, maleables, dúctiles. Pero, ¿y qué pasa con la formación de las élites? Porque, claro, no solamente se nos predica la formación basura por abajo, es que lo que se ofrece a sus élites, la formación de sus élites, las élites empresariales, las élites de los managers y de los dueños de empresa, podrá ser exclusivista, pero también es basura. Es que esa es una de las claves y es una de las diferencias que hubo con ese primer tercio del siglo XX en España, donde hubo una formación de élites que fue una formación, al menos de algunas élites, que fue muy elaborada. Es decir, la institución libre de enseñanza, por ejemplo, de acuerdo, es verdad, era una formación para una élite, para los que acababan los estudios superiores, para la gente que hacía la universidad, para la gente que hacía un posgrado. Pero ¿en qué valores se les educaba? Es que había un proyecto civilizacional republicano de formación de las élites. Y ahora lo que tenemos es lo que tenemos. Es que hemos sustituido a la institución libre de enseñanza, que ha sido una de las instituciones más odiadas en la historia de España. Está la CNT y la institución libre de enseñanza. Por eso cada vez que intentan confrontarnos es que me parece ridículo. O sea, compartían ese vértigo pedagógico. Claro, la CNT también tenía eso. Porque la CNT es la escuela moderna también. Eso es. Es Ferrer y Guardia, claro. Una pedagógica desde abajo, no para las élites, sino para la clase trabajadora, los miles no, pero bueno, las decenas de escuelas libres y libertarias construidas, escuelas se llamaban también, construidas en los locales de los sindicatos en toda Cataluña y más allá, en todo el país, junto a la institución libre de enseñanza y todo ese tipo de las misiones pedagógicas de la República y todo ese tipo de estructuras levantadas precisamente para hacer ese trabajo. O sea, para hacer este trabajo Mira una cosa, José Luis, a veces se dice que no tenemos alternativa, que no hay alternativa, y yo creo que, bueno, pues a la vista está que está tardando, ¿no? Pero en realidad es muy fácil. ¿Sabes quién sabe contra lo que tiene que luchar?
los que están en el poder actualmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Saben muy bien lo que quieren impedir. Quieren impedir el libre pensamiento, la libertad de conciencia, la formación del pueblo y la formación de las élites. Lo quieren impedir a toda costa. Quieren reproducir su basura. Y quieren impedir que haya un pueblo organizado, un pueblo culto, unas clases medias preparadas y unas élites que tengan un sentido social. Lo tienen clarísimo. A esta gente, a esta gente les sobra la doctrina social de la Iglesia, ya les parece bolchevique. Así va. Bueno, el control de la educación de las élites está clarísimo, que quieren que sean de ellos de la derecha. Pero lo que ofrecen es que lo que le ofrecen a sus élites, mira, hoy había una discusión en la prensa sobre el modelo británico, ¿no? Y decían que puede ser las universidades de élite británicas de élite, pero no exclusivistas, o al revés. Bueno, pues oiga, vamos a ver, no es un tema para sacarlo a estas horas, pero es que el modelo de la educación de la élite es el Harvard ¿de dónde era? ¿De dónde había sacado el posgrado nuestro amigo Casado? Es que son las universidades privadas estas de pacotilla que se están sacando porque son un negocio, ¿no? No me acuerdo, era un Harvard de guardarropía, ¿no? O sea, que en una universidad privada sí. estas de Chichinabo, ¿no? O sea, ¿cuántas universidades de Chichinabo hay? Porque claro, yo una universidad privada la respeto. O sea, vamos a ver, sobre todo si tiene 400 años detrás, ¿no? Porque, claro, una universidad que tiene 400 años detrás y ha sobrevivido, bueno, pues oye, eso es una cosa muy seria, ¿no? Pero claro, algo que te ha montado un tío que ha hecho la pasta no se sabe dónde, porque sabe que hay un negocio, porque hay un montón de hijos de la burguesía que no quiere estudiar y que lo que quiere es un posgrado muy bien pagado para, no un posgrado cualquiera, muy bien pagado, muy bien cobrado además, para luego poder tener acceso preferencial a los dadores de empleo en las grandes empresas, que son los que han contratado para dar clase, y donde los hijos de esa burguesía puedan reproducir su posición de clase perfectamente sin necesidad de haber estudiado. Si es que en España hay que pensar que nosotros tenemos la clase empresarial que tiene menor nivel universitario y menor número de doctores entre ellas. Es decir, tú te vas a Alemania y el porcentaje de empresarios que tienen formación superior y que tienen doctorados es muy superior al de España. En España tú tienes el título de doctor y vamos, tienen un problema contigo. O sea, España es un país donde la gente oculta los títulos de doctor. Bueno, alguno hace bien en ocultarlo también, ¿no? Porque también se ve algún caso que ya vale. Pero yo me refiero estructuralmente. Estructuralmente, este es un país que tiene una... O sea, somos hijos de una gran derrota. O sea, España perdió a 6.000 profesores de universidad en el año 39. 6.000 profesores de universidad en el año 39. El atroz desmoche de la Universidad Española es el que trae luego todas estas consecuencias. Y eso no lo cambió la política de González en los 80, desgraciadamente. Estamos poniéndonos hoy un poco apocalípticos, por lo menos yo, os pido disculpas. No, pero bueno, que desde luego esta digresión final sobre la enseñanza me ha encantado, ¿eh? Y además yo creo que he aprendido un montón y creo que buena parte de nuestra audiencia también habrá aprendido un montón sobre lo que habéis dicho. Claro, y vamos a ver, no es que sea mala. Oye, escuchad una cosa, no es que sea mala la Universidad de España. Los ingenieros, los titulados españoles, ¿dónde encuentran trabajo? En el extranjero, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en montones de países. Entonces, el problema aquí muchas veces es que el modelo productivo español pues se está derivando hacia lo que está derivando y los buenos profesionales, si quieren encontrar un trabajo con valor añadido, pues tienen que marchar a una empresa moderna en otro país. Esa es la desgracia del asunto.
Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya. José Luis, no sé si quieres comentar algo antes de acabar. Bueno, pues voy a hacer mi típica y tópica recomendación de un libro. No me lo he acabado todavía, pero tiene muy buena pinta de momento. Se llama España Diversa. Esto es de Eduardo Manzano Moreno. Es una narración sobre la tesis de que España siempre ha sido diversa. Frente a las tesis del revisionismo histórico que tanto abundan en la derecha y la extrema derecha de nuestro país, respecto al imperio, respecto a la Edad Media, respecto a la llamada Reconquista, todo este tipo de cosas, pues lo que nos cuenta este libro es toda la historia de todas las minorías y no tanto minorías, sino muchas veces incluso mayorías que han existido en nuestro país y la diversidad que la ha acompañado. Por ejemplo, la importancia del legado andalusí, del Andalus en nuestro país, la importancia de la presencia de los judíos a lo largo de toda la Edad Media también en nuestro país, la importancia del pueblo gitano en el desarrollo de determinadas especificidades culturales de lo español, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es bastante interesante para leerlo porque desmitifica muchas cosas. Pues muchas gracias, José Luis, como siempre, por tu participación. Pedro, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar y si no nos dices dónde te podemos seguir. Sí, podéis seguirme en sociologiacritica.es y también en mi cuenta de Twitter que tiene mi nombre. Y sobre esto que plantea José Luis del libro, yo he visto la entrevista que le han hecho hoy a Manzano sobre su libro, me parece muy interesante. Y creo que tenemos necesidad de abordar en el programa la cuestión de eso que se ha dado en llamar imperiofobia, y todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Porque es un tema que nos lo están sacando y es un tema sobre el que merece la pena reflexionar. Estuve viendo el documental que se ha hecho, Hispanoamérica, Canto de Esperanza, y creo que hay muchas cosas que hablar, ¿no? Porque hay cosas bastante necesarias y bastante inquietantes. Pero bueno, hay que hablar de eso. Nada más, solo daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado. Os pido disculpas si hoy me he puesto un poco apocalíptico. Pero bueno, aquí está Juan Carlos Barba para pastorearnos y bueno, para sacar temas interesantes. No puede ser más fácil de hacer los programas que con vosotros. Tú sabrás. Clarísimo. Pero hay temas que tenemos que sacar, ¿eh? Sí, pero... Nos prometiste uno sobre el 25 de abril. Sí, ese lo tenemos que hacer, ¿eh? 50 Venga, aniversario, los claveles, ese hay que grabarlo. Bueno, pues muchas gracias, como digo, a los dos, a nuestra audiencia, al compañero Juan Martínez, y nos despedimos como siempre con nuestra página web colectivoburbuja.org.